Muy bien, mis queridos hermanos, un saludo a todos los que entrarán a escuchar este repaso de la lección de la escuela sabática. Como es nuestra costumbre, vamos a tener una palabra de oración antes que nada. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por la oportunidad que me das de tener este repaso de lección de la escuela sabática. Te pido que bendigas a los que lo escucharán y que con tu ayuda, lo que vamos aprendiendo, podamos ponerlo en práctica. Quédate con nosotros, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección tiene como título Las reglas del conflicto. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En esta lección se nos da un pasaje que está en Primera de Reyes, el capítulo 18, los versículos 19 al 40. Está en la introducción. Y se nos dice en este día, en la introducción, que este es un pasaje donde claramente podemos ver que hay un conflicto y podemos ver la naturaleza de este conflicto. Pongo el pasaje porque puede ser que alguien no conozca la historia, que entre por primera vez a este canal y quiera leerla. Yo le pido que la lea. Yo solo voy a relatarla porque no tendríamos mucho tiempo para leer todos estos pasajes, pero es una historia muy conocida, por lo menos para los adventistas del séptimo día y creo que también para otros cristianos. Y es la batalla que se llevó a cabo, o el encuentro, el desafío que propone Elías a los profetas falsos de Baal. Esto se llevó a cabo en el Monte Carmelo. Él le pide a estos falsos adoradores, y el pueblo de Israel adoraba ya a los Baales también, y el profeta trata de volver el corazón del pueblo a Dios y va a ejecutar este desafío donde Dios se va a manifestar. No cabía la duda de quién era el verdadero Dios. El profeta le pregunta: ¿hasta cuándo vais a estar o claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, bueno, sírvanle a Baal. Si Dios es el Dios verdadero, entonces sírvanle a Dios. Y les pide que hagan un altar. Ellos hacen un altar y entonces comienzan a invocar al Dios Baal. Pero Baal no les responde. Y entonces el profeta edifica el altar o reconstruye el altar, como dice el texto, que estaba destruido. Manda que le echen mucha agua hasta que por la zanja corría. Ora al Señor y Dios manda fuego del cielo y entonces consume el sacrificio, el agua, absolutamente todo. Y el profeta manda a degollar a los falsos profetas. Ahora, la lección nos dice claramente que detrás de esta idolatría, de la adoración de estos falsos dioses, está Satanás disfrazado. Hay demonios detrás de esto. En este caso, como veremos, alguna cita del Espíritu Profecía que voy a compartir con ustedes a lo largo de este estudio y que son muy interesantes para comprender una vez más el conflicto que hay entre el bien y el mal. Yo les pido que puedan terminar el video y también les recomiendo que, aunque la lección de la semana pasada la puse un poco tarde, no pudieron verla, por lo menos vean la parte final donde di unos pasajes de la sierva del Señor, donde se prueba que la ley de Dios con la ayuda de Cristo se puede guardar. Pero bueno, vamos a concentrarnos en el estudio de esta semana. Esta lección gira en torno a tres pensamientos principales. El primer pensamiento es que Satanás es el gobernante, el príncipe de este siglo, pero es ilegítimo. Él ya fue derrotado. El segundo pensamiento es que Satanás todavía
a pesar de que es derrotado, fue derrotado, esclaviza a aquellos que le escuchan y le obedecen. No hemos terminado el conflicto del todo. Sigue en transcurso, aunque ya Dios ganó la victoria, y si nosotros pues elegimos estar con el Señor, lo obedecemos, entonces estaremos con Cristo por la eternidad. Pero el conflicto está en desarrollo todavía, no ha terminado hasta que Satanás, el pecado y lamentablemente aquellos que no quieran aceptar a Cristo sean completamente destruidos. Y el tercer pensamiento gira en torno a que Dios, gracias a su misericordia y su bondad, limita el poder de Satanás, como veremos. Él no tiene todo el poder para hacer lo que le da la gana. Dios, sin violar su reglamento, como veremos, permite que él pueda hacer algunas cosas, pero él no puede hacer todo lo que le da la gana, porque él ya es un enemigo derrotado. Así que vamos a estudiar estos temas, a desarrollarlo durante esta semana, y espero que realmente nosotros podamos entender esto, que es de suma importancia para comprender a veces, ¿verdad? O mejor dicho, para comprender en su totalidad por qué hay sufrimiento en este mundo todavía. Muy bien, vamos a leer algunas citas, porque en el conflicto que hubo en el Monte Carmelo, como ya explicamos, realmente en esa adoración falsa de Baal, Satanás se estaba disfrazando. Y quiero decirles que si no es por el poder de Dios y el límite que le pone a Satanás, él hubiera también encendido fuego y hubiera podido engañar a esos adoradores que ya eran los mismos israelitas, ¿verdad? Pero leamos estas citas que nos van a ayudar a entender, a transportarnos al Monte Carmelo y ver qué fue lo que estaba sucediendo en esta lucha, en este conflicto que hay entre Dios y Satanás. Leamos estas citas. Muy bien, esta cita la encontramos en el libro de Profetas y Reyes, páginas 109 y 110. La sierva de Dios está comentando estos pasajes de Primera de Reyes, capítulo 18, y dice lo siguiente: gustosamente habría acudido Satanás en auxilio de aquellos a quienes había engañado y que se consagraban a su servicio. Gustosamente habría mandado un relámpago para encender su sacrificio. Pero Jehová había puesto límites y restricciones a su poder, y ni aun todas las artimañas del enemigo podían hacer llegar una chispa al altar de Baal. O sea que si Dios lo hubiera permitido, Satanás hubiera mandado un rayo, una chispa, y entonces esos profetas que se cortaban y danzaban hubieran podido creer que Satanás tenía poder, que era un Dios, y en realidad lo tiene. Podía haber prendido este altar, este sacrificio, pero Dios tiene reglas, le impide, le pone límites, y a mí me agrada mucho eso, porque mi Dios es el Dios triunfador, el Dios todopoderoso. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Leamos otra cita que tiene que ver con los demonios que están detrás de la idolatría. Ahora, quiero decirles solamente un comentario, que en el tiempo del fin, Dios permitirá, cuando cada persona haya elegido ya ponerse de parte o no amen la verdad, Dios permitirá que Satanás descienda fuego del cielo, para que los que no hayan creer la verdad, lamentablemente sean engañados, porque no apreciaron. Ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer, y lamentablemente algunos decidirán ser seguidores del enemigo. Vamos a leer la próxima cita, que es muy interesante.
Muy bien, esta cita la encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 740 y 741. Los espíritus adivinadores no eran los espíritus de los muertos, sino ángeles malos, mensajeros de Satanás. La idolatría antigua, que según hemos visto, abarca tanto el culto de los muertos como la pretendida comunicación con ellos, era, declara la Biblia, una manifestación del culto de los demonios. El apóstol Pablo, al amonestar a sus hermanos contra cualquier participación en la idolatría de sus vecinos paganos, dice: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quería que vosotros fueseis partícipes con los demonios. Está en 1 Corintios capítulo 10 versículo 20 y dice: en su supuesta adoración de los muertos, adoraban en realidad a los demonios. Esta es una cita realmente muy impresionante, porque como nosotros sabemos, hoy en día hay millones de personas que son idólatras y que al ver esto nos debe llamar a nosotros la atención, poner en nosotros la necesidad de poder compartir el verdadero mensaje de la palabra de Dios, porque muchos están engañados, son idólatras, y detrás de esa adoración y de esos milagros que supuestamente aparecen en estos ídolos, el que está detrás de ellos son demonios, están engañados, y solamente la palabra del Señor es la que puede ayudarlos a abrir los ojos y dejar esta forma de adoración satánica. Muy bien, el día domingo tiene como título Un ángel demorado, y se nos manda a leer todo el capítulo 10 del libro de Daniel. Yo solo voy a escoger algunos pasajes para poder explicar lo que el autor quiere enseñarnos en este día. Este pasaje es muy revelador. Aquí vemos que en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Como vemos aquí, el ángel Gabriel, que tomó la posición de Satanás, vino a revelarle algo importante a Daniel, y finalmente recibió esa revelación. Pero el versículo 13 nos habla que el mismo Satanás estaba peleando con el ángel Gabriel y que le impedía que pudiera llevarle esta información al profeta. Por supuesto, podemos hablar mucho de lo que sucedió aquí, porque el profeta estaba en oración suplicando a Dios, y el Señor quería a Daniel, era el amado de Dios, y entonces, bueno, por estas oraciones que él hacía, pues se le ha permitido tener el honor de tener estas revelaciones tan importantes que tienen que ver no solamente con los acontecimientos del pasado, sino con lo que el pueblo de Dios se enfrentará en el tiempo del fin. Esto era muy importante para que nosotros pudiéramos entender este conflicto hoy, en esta mañana, en este tiempo que estamos viviendo. Y aquí vemos el versículo 13, nos dice: mas el príncipe del reino de Persia, por supuesto se le da este nombre, pero en realidad era Satanás, porque dice aquí: se me opuso durante 21 días, al que se lo opuso fue al ángel Gabriel. Dice: pero he aquí Miguel, y Miguel sabemos es un título, Micael, que significa quien es igual a Dios, o sea que tuvo que venir el mismo Señor Jesucristo a ayudar a Gabriel para poder vencer a este ángel malo que se oponía a Gabriel para que pudiera darle la información a Daniel. Y dice aquí: Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días, es para nosotros.
Dios quería darle esa visión a Daniel para que quedara escrita para nuestro conocimiento en el tiempo que estamos viviendo. Y este ángel Satanás se oponía, no quería que esta revelación llegara al profeta, que como ya mencionamos, estaba en oración y tuvo que venir el mismo Señor Jesús para poder ayudar a Gabriel y así de esta forma permitirle al ángel que llevara la información que Dios había enviado. Como podemos ver, hay una guerra que nosotros no podemos observar, pero que está allí, debemos de creerla. Vamos a leer una cita donde se nos enseña esto, para que nosotros podamos ver este conflicto, que es un conflicto verdadero. Y mis queridos hermanos, si nosotros hoy que estamos estudiando esta cartilla, pudiéramos tomar conciencia, no dejaríamos como Daniel de orar cada día para pedir la protección de nuestro Dios. Muy bien, esta cita la encontramos en el libro Profetas y Reyes, página 130. Dice, si nuestra visión espiritual pudiese despertarse, veríamos almas agobiadas por la opresión y cargadas de pesar como un carro de gavillas, a punto de morir desalentadas. Veríamos ángeles volar prestamente en ayuda de estos seres tentados para rechazar las huestes del mal que los rodean y colocar sus pies sobre el fundamento seguro. Las batallas que se riñen entre los dos ejércitos son tan reales como las que entablan los ejércitos de este mundo y son destinos eternos los que dependen del resultado del conflicto espiritual. O sea, mis queridos hermanos, que detrás de nosotros el enemigo quiere destruirnos. Y entonces hay una lucha terrible espiritual entre los ángeles del Señor y los ángeles malos. Pero como vimos aquí, si el mismo Señor Jesús tiene que venir a defendernos, si nosotros realmente estamos en oración, si pedimos su ayuda, todos los ángeles del cielo, dice la sierva de Dios, acudirían a ayudarnos. Pero hay otra cita que está en el camino a Cristo, donde dice que los ángeles se asombran de que nosotros con tantas necesidades, siendo humanos, oremos tan poco al Señor. Sería bueno preguntarte aquí en esta lección, o preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestra devoción a Dios? ¿Tenemos realmente una vida consagrada al Señor de oración? Porque la guerra es real. El enemigo dice que quiere destruirte y el destino eterno depende del resultado de este conflicto espiritual. Por lo tanto, mis queridos hermanos, aprendemos en este día que nosotros necesitamos orar a nuestro Dios en cada día, porque el enemigo está a la acechanza. La guerra detrás de nosotros es real y al que quieren destruir es a nosotros, que somos hijos de Dios. Pero el Señor pone límites. Esa palabra es clave en el estudio de esta lección en esta semana. Muy bien, el día lunes tiene como título El dragón de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 al 8. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Muy bien, vemos aquí un pasaje que parece un poco complicado, con símbolos,
pero en realidad con oración no lo es. Vemos algunas características de esta visión que tuvo el profeta. Número 1, dice que la bestia sube del mar. Número 2, dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Número 3, dice que la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Número 4, dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Número 5, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y dice aquí, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Qué significa bestia? Vamos a ver todos estos significados de acuerdo a la misma palabra del Señor. Su Biblia o la palabra de Dios es su propio intérprete. Así que vamos a aprender un poco de esto, porque detrás de esta bestia está Satanás. La lección nos dice que Satanás no solo tiene guerra contra Dios, no solamente hay guerra entre ángeles, sino que el diablo, Satanás, el dragón, que es Satanás aquí, ataca también la iglesia del Señor, o sea, a los cristianos, a los que creen en el Señor, a los que se pasan al bando del Señor. Él quiere destruirnos. Y hay muchas características más, pero no estamos estudiando en sí esta profecía en esta mañana. Bueno, aquí es de mañana, no sé cuando usted la vea si será de noche, pero en este momento, sino que, mis queridos hermanos, solamente queremos dar un estudio general para que podamos entender este lenguaje simbólico. Así que vamos a tratar de explicar esto rápido. Muy bien, dice aquí, y vi subir del mar una bestia. En Apocalipsis 17:15 se nos dice qué significa el agua, el mar. Allá en ese capítulo aparece una mujer sentada ahora sobre el dragón, que tiene en su mano un cáliz lleno de las abominaciones de este mundo y que le ha dado a beber a los gobernantes y a todos aquellos que no quieran aceptar el evangelio, la verdad. Y aquí se nos dice en el versículo 15, me dijo también las aguas que has visto, donde las rameras se sientan, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Como vemos aquí, esta bestia surge de un lugar poblado. Luego dice aquí que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estas 7 cabezas representan los 7 imperios que han estado siempre en contra del pueblo de Dios, que lo han perseguido a través de la historia, y por supuesto está el último periodo profético donde la iglesia tendrá una vez más que ser perseguida cuando este poder alcance la totalidad de la autoridad que Satanás le va a dar. Por supuesto, esta lección en este día nos dice que hay límites. Sin embargo, en el tiempo del fin, Dios permitirá a esta bestia que haga algunos milagros para que aquellos que no quieran ya aceptar la verdad, después que Dios ha hecho todo, finalmente pues sean engañados porque no amaron la verdad, según el libro de Segunda de Tesalonicenses. Pero bueno, aquí dice que la bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, dice Daniel 7:17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, que en un momento más adelante en este canal vamos a estudiar esto con más profundidad y a explicar todos estos cuernos y estas bestias. Y dice aquí que y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Apocalipsis 12:9 nos dice quién es ese dragón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que, mi querido hermano, detrás de esta bestia está Satanás, quien es el que realmente recibe la adoración. O sea que la lección nos explica que este dragón no solamente guerrea espiritualmente
contra el Señor, como vemos la lucha entre ángeles, sino que también ataca al pueblo de Dios. Ahora, aquí hay dos cosas en este día que son muy importantes, que hemos estado repitiendo y que se repetirán durante toda la lección. Y es la siguiente: sin embargo, hay límites impuestos a Satanás y a sus agencias humanas, incluso los límites temporales, ¿verdad? Así que también se nos dice en esta lección que Dios va a triunfar, ¿verdad? Por cierto, Dios triunfará, dice. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de nosotros, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por lo tanto, Satanás tiene autoridad, pero Dios limita su poder. Él es un gobernante vencido, así que no debemos temer. Lo que sí necesitamos es desconfiar de nosotros mismos y acudir a Cristo para que Él pueda defendernos. Mientras estemos con el Señor, estamos seguros. Muy bien, sigamos adelante en nuestro estudio. El día martes tiene como título el caso de Job. Y leemos aquí en Job 1, versículo del 8 al 12. Por favor, lea el capítulo 1 y el capítulo 2 completo. Es muy interesante. Aquí también se nos revela a nosotros, se corre el telón y podemos ver el conflicto que hay, un conflicto cósmico. Aquí dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Job a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. El versículo 6 de este capítulo 1 nos dice a nosotros que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, ¿verdad? O sea, hubo una especie de concilio en el cielo. Representantes de otros mundos que no han caído y que tú y yo no conocemos, vinieron a presentarse, y ahí llegó Satanás. Y entonces Satanás quería hace tiempo hacerle daño a Job, pero Dios le había puesto límites. Acuérdense que él no puede hacer lo que él quiera. Dios le pone límites. Y había intentado destruirlo, pero Dios lo había protegido porque Dios era fiel. Pero hay una acusación aquí en ese gran conflicto. Y es que Satanás, como siempre, calumnia a Dios. Ya estudiamos que la lucha no es solamente por poder, sino moral. Está en juego el carácter de Dios. Y entonces Satanás le dice: tú estás haciendo trampas. Yo he querido destruirlo, pero tú lo proteges. Lo tienes lleno de dinero, de hacienda, de hijos. Así que no te sirve. Pero déjame ir y destruir todo para ver si no blasfema en tu cara. Y Dios le dice: está bien, te voy a dar permiso. Dios le dio permiso, ve. Y mis queridos hermanos, nosotros sabemos el capítulo 1, la historia es triste, ¿verdad? Porque lo arruina todo, mata a sus hijos, su esposa finalmente le dice que maldiga a Dios para que se muera, sus amigos, como vemos en esta figura que está aquí, se sentaron a criticarlo, pero el versículo 22 de Job dice que él se rapó la cabeza y adoró a Jehová. Dijo: Dios dio y Dios quitó. Él no sabía lo que estaba pasando. Él era el actor principal. Y Dios permite esto y lo escribe, está escrito para nosotros, para que podamos ver cosas espirituales que de otra manera no podíamos entender. Aquí está claramente, mis queridos hermanos, una visión en la cual se nos
deja ver que hay un conflicto. Muy bien. En el capítulo 2, versículo 1 dice, aconteció que otro día, ya lo había arruinado, había acabado con todo lo que tenía, lo que era material, físico. Vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aumenta ahora la lucha para Job. Ahora ya había perdido todo lo material, ahora va a perder la salud. Sin embargo, Satanás no vuelve más. Fue derrotado. Job, que amaba al Señor, aunque todavía dice no lo conocía muy bien, de oídas lo había oído, pero amaba al Señor sin duda alguna, no jamás, nunca ofendió al Señor. Él siguió creyendo que Dios era justo y él quería presentarse a poder hablar con él, ¿verdad? Pero Dios permitió esto, está escrito para que nosotros podamos entender cómo es este conflicto que se está llevando a cabo, y para cuando vengan problemas nosotros podamos entender también que estamos envueltos en esta lucha y que Dios puede permitir ciertas cosas, pero lo que Dios permite, si Él lo permite, siempre es para nuestro beneficio, aunque no podamos entenderlo. Así que, como vemos aquí, el conflicto es real, la lucha es terrible, pero Dios está con su pueblo. Muy bien, leamos una cita que está en una matutina que escribió la sierva del Señor, que tiene como título Dios nos cuida, y que nos amplía el concepto de este conflicto. Como explicaba la lección, un conflicto en el cual están envueltos otros mundos que no han caído, ¿verdad? O sea, el conflicto es universal. Vemos cómo Satanás calumnia aún todavía, aunque fue vencido al Señor, y cómo vemos que hay límites que el Señor pone, porque no puede ir y destruir a ningún hijo de Dios a menos que el Señor lo permita. Y si Él lo permite, es para nuestro bien. Algo vamos a aprender. Esto es difícil entenderlo, porque no queremos pasar por momentos difíciles, pero Dios sabe lo mejor para nosotros. Y Dios permitió que Job padeciera este sufrimiento, y está escrito para que nosotros podamos ver algo que de otra manera no podíamos entender, lo que está detrás del telón, ¿verdad? Hoy tú y yo sabemos a través de esta historia qué es lo que realmente sucede, esa guerra espiritual que hay, ¿verdad? Y yo creo que al entender esto podemos realmente creer que el Señor tiene control de toda la situación, y que finalmente en su misericordia y en su amor, si estamos con el Señor, nosotros somos más que vencedores. Dice aquí, se le permitió a Satanás que tentara al confiado Pedro, tal como se le había permitido que tentara a Job. Pero una vez terminada su obra, tuvo que retirarse. Si a Satanás se le hubiera permitido cumplir su propósito, no habría habido esperanza para Pedro. Su fe habría naufragado. Pero el enemigo no se atrevió a excederse de la jurisdicción que se le había asignado. No hay poder en todo el ejército satánico que pueda desarmar al alma que confía con sencilla fe en la sabiduría que desciende de Dios. En Cristo Jesús, mis queridos hermanos, estamos seguros. Ayer en la escuela sabática hablábamos
que nos da miedo hasta mencionar este nombre. Pero mi querido hermano, si estamos seguros de estar en Cristo, no tenemos por qué temer, porque Dios no permitirá que se nos tiente y hice más de lo que nosotros podamos soportar, sino que más bien con la tentación que dice el Señor, Él nos dará la salida, así como se la dio a Pedro, como se la dio a Job. Ahora, como dice esta cita, si nosotros, mis queridos hermanos, no estamos bajo el poder de Dios, ya no estuviéramos aquí, ya estuviéramos destruidos. Pero el Señor, gracias a su misericordia, nos protege, aún a veces, aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Quiera Dios que no sea así. Ese es un riesgo muy grande, alejarse del Señor. Es mejor estar con Cristo y tener asegurada su protección, porque el Salmo 34 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le obedecen, le temen. Dios nos protege. Gracias al Señor por eso, ¿verdad? Así que usted no se preocupe, que dice aquí que no hay ejército satánico que pueda desarmar al alma que confía con sencilla fe en la sabiduría que desciende de Dios. ¿Confías en el poder de Dios? Quiera el Señor que sí, ¿verdad? Muy bien, el día miércoles tiene como título El gobernante temporal de este mundo. Leemos en San Juan capítulo 16 y versículo 11, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Cristo reconoce que Satanás es el príncipe de este mundo, el gobernante, un gobernante temporal porque ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo fue que él obtuvo este gobierno, ser el gobernante temporal de este mundo? Bueno, él reclama aquí, según Lucas 4:6, y le dijo el diablo cuando tentó al Señor Jesús, estudiamos eso la semana pasada, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. El diablo reclama este mundo porque venció a nuestros primeros padres y ellos, que eran los mayordomos, le entregaron este mundo a él. Pero es un gobernante ilegítimo. Él no creó este mundo. Él lo consiguió con engaño y astucia. Ahora, como veremos mañana, el Señor pudo o puede destruirlo. Sin embargo, hay algo que Dios se limita él mismo y no puede actuar. Y esto lo veremos muy bien en el día jueves. Pero por ahora podemos decir que, bueno, Satanás, en esta guerra que continúa hasta que él finalmente sea completamente destruido, reclama que este mundo es de él. Y podemos ver, mis queridos hermanos, conozco historias, yo no sé si usted ha oído estas historias, pero sí conozco una persona que en un lugar era muy pobre y se cree que esta persona hizo un pacto con el demonio y que de repente este hombre comenzó a prosperar. Así que bueno, muchas de las personas que tienen muchos bienes, no todos, por supuesto, hay veces deciden entregarse al enemigo. Hay bastante prueba de cantantes que inclusive él les ha revelado canciones, ¿verdad?, que han decidido a llegarse a él, obedecerlo, y reciben mucho, digamos, reconocimiento, prosperan en este mundo, pero por eso Cristo dice que no améis al mundo y las cosas de este mundo, porque el mundo pasará. Es mejor estar con Cristo, es inclusive mejor sufrir en Cristo que poder tener todos los bienes. Por eso la Biblia nos advierte a nosotros que de qué nos vale si ganamos todo este mundo, pero perdemos nuestra alma. Este mundo será destruido completamente junto con este gobernante, y esto está muy pronto a suceder. Por ahora tenemos que reconocer que eres un gobernante temporal y que fue vencido por Cristo nuestro Señor. El día jueves tiene como título Límites y reglas. Leemos uno de los pasajes, dice, y no pudo hacer allí
ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Como vemos aquí, en este día la lección nos explica que hay reglas. Algunas de estas reglas no las conocemos, otras sí. Por ejemplo, el poder de Dios se limita porque hay veces respeta nuestro libre albedrío. Él quisiera hacer muchas cosas por nosotros, pero en muchas ocasiones nosotros decidimos alejarnos del Señor. Esto lo vemos muy claro en la historia del pueblo de Israel. Él quería que el pueblo fuera grande, inteligente, que prosperara, pero ellos se alejaban del Señor y Dios no podía actuar para poder ayudarlos. Entonces, hay veces ese poder grandioso que tiene el Señor está limitado por nuestras elecciones que nosotros hacemos. Dios pudiera hacer lo que Él quiera, necesitamos entender esto. Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera, pero a veces, como es un Dios de amor y la acusación, como dice esta lección y la hemos venido estudiando, es una acusación moral. Está en juego el carácter de Dios. Es Dios bueno, es Dios misericordioso, hizo una ley que se puede guardar o no se puede guardar. Son las acusaciones y las calumnias que Dios ha levantado contra el carácter de Dios. Por lo tanto, Dios ha puesto reglas, límites para Él, pero también Él se limita por nuestra elección, por nuestro libre albedrío. Y aquí claramente nos dice que no pudo hacer allí ningún milagro. La pregunta es, ¿quería Jesús hacer milagros? ¿Quería ayudar a estas personas? Dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Por qué no pudo hacer milagro ahí? Porque la incredulidad existía en el pueblo de Dios, el rechazo a la bondad y al amor del Señor. Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros. Hay reglas como explica la lección que no podemos entender. Ahora, hay algo que puede ayudar en este conflicto para que nosotros podamos permitir que Dios obre en nuestro favor. ¿Y cuál es esa herramienta que nosotros podemos usar? Bueno, dice aquí en uno de los pasajes de la lección, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Mi querido hermano, la oración es de suma importancia. Algunos la llaman el corazón del cristiano. Sin oración no hay poder. Pero como ya mencioné, hay veces, dice que los ángeles se asombran al ver nuestra necesidad y cuán poco oramos. Debemos meditar en esto en esta mañana. Usted debe preguntarse en una forma personal, realmente, ¿cuánto tiempo gastas en la oración? ¿Será que oramos nada más como una rutina o realmente tenemos una amistad con Dios? Hablamos con Él. Una cosa es arrodillarse en la noche después de trabajar para agradecerle y pedir por toda la familia, o en la mañana. Nunca debemos irnos sin arrodillarnos y pedirle al Señor. Pero otra cosa es mantener una comunicación. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses que debemos orar sin cesar. No significa que tenemos que estar de rodillas todo el tiempo. Debemos arrodillarnos, mis queridos hermanos, pero podemos mantener una comunión con Dios durante el día, poder conversar con Él, sacar tiempo para orar. Eso determina mucho el actuar del Señor. Cuando nosotros oramos, dice que el diablo huye de nosotros, pero cuán poco oramos de verdad. Así que mire, mis queridos hermanos, esta lección nos enseña a nosotros que estamos envueltos en un conflicto, que hay límites y que hay reglas, que el demonio no puede actuar y usar todo su poder, porque hay que reconocer que tiene poder. El libro de Efesios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, lo llama potestades de las tinieblas, ¿verdad? Nos podrían matar en un segundo, pero la oración, los límites que el Señor pone, permite que nosotros hoy podamos estar seguros. La sierva de Dios dice que nos preocupamos por poner candados muy buenos en las puertas, pero ellos no necesitan candados. Lo que necesitamos es la protección de Dios.
Y mis queridos hermanos, la oración juega un papel importante, la fe, creer en el Señor, pedirle que nos cuide. Eso, mis queridos hermanos, da la autoridad a Dios para que pueda actuar en nuestras vidas. Y así, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de esta lección. Me gustaría terminar leyendo una cita del Espíritu de Profecía, citas que son muy importantes, que yo espero que usted pueda leerlas, apuntarlas, para que pueda usarlas para predicar y para tener un encuentro con Dios. Estas citas son muy reveladoras. Que dice, en el plan divino, Dios no hace nada sin la cooperación del hombre. Mire qué cita tan reveladora. Dice la Biblia en Amós 3:7 que Él comunica todo a través de los profetas. ¿Verdad? No haré nada, dice, sin que no comunique mis designios a los siervos, los profetas. Dice aquí, no compela la voluntad del hombre. Esta debe ser dada completamente al Señor. De lo contrario, el Señor no puede realizar su obra divina que quiere cumplir en el ser humano. Jesús declaró que en un cierto lugar no pudo hacer muchas obras admirables entre la gente debido a su incredulidad. Quería hacer para ellos en ese lugar precisamente lo que sabía que ellos necesitaban que hiciera, pero no pudo realizarlo porque la incredulidad le cerró el camino. Quiera Dios que la incredulidad no cierre el camino, el poder de Dios que está disponible para nosotros. Él quiere hacer algo por nosotros, pero hay veces, mis queridos hermanos, dudamos. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que se acerca a Él tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado una vez más al final de esta lección de la escuela sabática. A través del estudio nos tuvo que quedar bien claro, aunque no fueron mencionados a través del estudio en una forma específica, que Satanás es un gobernante de este mundo, pero un gobernante completamente ilegítimo y que ya fue derrotado. Y también que si nosotros no permitimos que el Señor entre en nuestra vida, si no nos entregamos, Él no puede obrar. Lamentablemente ese poder grandioso, Él tiene que limitarlo, porque como leímos en la cita, si no le pedimos al Señor, si no permitimos que Él entre en nuestra vida, Él no puede obligarnos, tenemos el libre albedrío. Así que Él, el enemigo, puede esclavizar a todos aquellos que decidan entregarse a Él, obedecerle a Él y desobedecer al Señor. Y, por supuesto, lo que más me gusta de esta lección que hemos venido estudiando y que se ha repetido durante toda esta semana, en cada día, es que el Señor pone límites al enemigo. Él no puede hacer lo que Él quiera. Ese límite, mis queridos hermanos, son reglas que en este conflicto tal vez no entendemos nosotros, pero aunque no las entendamos, nosotros estamos muy felices de que el enemigo no pueda destruirnos y de que tú y yo estamos escuchando esta lección de escuela sabática porque Dios nos ha protegido. Y mis queridos hermanos, lo más importante, hagamos una vida de consagración, oremos al Señor, pidamos que Él transforme nuestra vida y realmente seamos sinceros y amémoslos de todo corazón. Que el Señor los bendiga, que pasen un feliz día de la preparación, que el sábado de esta lección pueda, bueno, comparte tus opiniones, ser de beneficio y que, bueno, realmente podamos poner en práctica lo que hemos aprendido. Una de esas cosas es que no debemos temer porque Dios ya derrotó a este enemigo y muy pronto será destruido. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.